trata del doctor Mauricio Esquinazzi. Mauricio, te tengo en el Zoom, ¿estás? Estoy acá, estoy acá. Vale. Un saludo a vos, a todo el equipo y a la audiencia. Mauricio, sabemos que ha golpeado y está golpeando fuertemente al personal médico el COVID, ni hablar del entorno, enfermeros, asistentes, camilleros y demás, y a los médicos también, con algo quizás más fresco que tenés vos. Contame cómo se vive desde el colegio, cuál es la asistencia, cómo se contiene el dolor de perder gente joven, en algunos casos. Sí, está realmente muy complicado. Uno tiene que pensar que mucha gente, vos sabés que el tema económico, el tema de la cuarentena que provoca bastantes avatares en las familias, pero uno tiene que pensar que en esa cuarentena lo que siguen trabajando es todo el personal de salud, que sigue dedicándose además de su agobio, de su cansancio, de su agotamiento psicofísico, sigue dando respuestas a toda la gente que viene a acudir y tratar de buscar solución a sus problemas. Tenés que pensar que ahora tenemos una alta ocupación en todos los hospitales, tanto los públicos como los privados, una alta ocupación sobre todo en las camas de terapia intensiva, así que bueno, el trabajo es arduo, es muy difícil y bueno, para colmo uno recibe varios golpes porque uno ve caer gente muy joven. Antes de ayer falleció el doctor Mario Villarroel, un residente de 35 años de ortopedia y traumatología del Hospital Eva Perón de Merlo. Así que bueno, son cosas que realmente a uno le duele mucho, son golpes bajos que tenemos que recibir y a pesar de todo sigue la gente trabajando y cosas que realmente a nosotros nos conmueve mucho. Mauricio, echa por tierra cualquier visión que uno tenía de que en realidad los jóvenes la llevaban mejor. Acabas de contar un caso, y te noto conmovido por esto, de alguien tan joven, residente de 35 años. No importa la edad frente a esto, ¿no? Vos fijate que esto tiene que tener algún tipo de implicancia personal, individual, porque no tenía comorbilidades, viste lo que hablamos siempre de que justamente para la población del que tiene algún problema de salud crónico, como la diabetes o cualquier enfermedad que le puede provocar algún trastorno de la inmunidad, obviamente que está más expuesto. Bueno, acá no había ese tipo de patologías, es una persona joven, en buen estado de salud, y bueno, esa susceptibilidad individual que hace que tal vez su mecanismo de defensa inmunológicos no fueron los adecuados y se complicó, estuvo unos días ventilado y lamentablemente falleció. ¿Qué se acerca el médico? Viene con dudas, no de asistir, de trabajar, la disposición la tiene y está en el frente de batalla, como decimos. ¿No son los números reales los que nos cuentan? Digo, la capacidad hospitalaria de las UTI, de las terapias, está bastante más alta de la que sabemos. Depende de la zona, Raúl, o sea, obviamente que el AMBA está bastante completo, hay que derivar seguramente pacientes, pero no es tan saturado el sistema, o sea que hay que dar también tranquilidad a la población de que todavía no está ese famoso colapso sanitario, está así obviamente bastante ocupado. Lo que hay que destacar es eso, ¿no? Que el médico ya venía destratado anteriormente, antes de la pandemia, pre-pandemia ya tenía complicaciones de salarios muy acotados, de los honorarios muy bajos en cuanto a los bonos que percibía tanto en la seguridad social como en las prepagas. Entonces sobre esto viene esta pandemia con un exceso de trabajo terrible, con también una dificultad económica, porque vos fíjate que esos 5.000 pesos que se habían prometido muchas veces ya todavía no han llegado a todos, y 5.000 pesos obviamente que no soluciona el problema económico de ninguna familia, menos la médica. Y también, vos viste que lo vimos en algunos colegas, que la atención en los consultorios también está muy resentida, porque la gente no quiere hacer consultas y muchas veces se queda en su casa y hay una disminución de la consulta en los consultorios de un 50-60%. Entonces, obviamente que también eso es un toque de atención, no solamente económico para el médico, sino también para la población, para que no se quede tampoco con sus patologías y que tiene que hacerse un control efectivo, más los que tienen algunas patologías cardiovasculares o metabólicas crónicas. Mauricio, estás hablando de algo interesante que quería preguntarte.
Estaba buscando la nota que le enviaste al gobernador de Jujuy, una provincia devastada hoy, con un sistema al borde del colapso, donde con ese panorama se toman resoluciones o se quieren tomar medidas de tocar los salarios o los ingresos de los médicos. ¿Querés contarme un poco? Sí, mirá, nos llegó la información, por eso salimos, una información periodística de que había algún tipo de recorte económico en los salarios de la gente que estaba afectada tanto por COVID como aislada obligatoriamente por ser contacto estrecho de otras personas afectadas. Así que bueno, eso obviamente que nos dio mucha bronca, ¿no? Y bueno, le mandamos una carta abierta al gobernador para que si había un error administrativo que se subsane lo más rápidamente posible, dada la situación que existía en la provincia. Así que esperemos que eso se haya subsanado. Yo tengo también que pensar, y te lo tengo que decir para que conozca también la población, que en muchos municipios también han tomado ese tipo de actitudes con médicos que han lamentablemente sufrido COVID, médicos con sus familias también afectadas porque llevó la patología a su hogar y como tenían facturación del monotributo, no iban a la guardia y no cobraban. O sea que estaban enfermos en sus casas, aislados, preocupados por la enfermedad y sin un peso. Así que la verdad que diariamente estamos con estas cosas que no de sentido común y de solidaridad que no se expresa. Vos fíjate, hablamos siempre de la dedicación, la abnegación. Evidentemente, como decíamos, con los aplausos no sirven, no alcanza. Acá tiene que haber un reconocimiento efectivo de la sociedad, del esfuerzo terrible que están haciendo los médicos para dar respuesta a una patología imprevisible que realmente uno no puede saber cuál es el devenir de esta enfermedad. Cerrá vos con eso, Mauricio, y está bien. El Colegio Médico sigue atendiendo en horario acotado, es todo vía web. El enorme agradecimiento siempre lo hacemos cada vez que hablamos de los laburantes, de las chicas. El personal está reducido, por supuesto, pero también le ponen el hombro estando allí y dando respuestas. Pero quería que vos cierres contándole a la gente el laburo que hace el médico y eso es lo que hay que valorar. Dijiste en un momento, no alcanza el aplauso, ya ni lo pedimos, no va por ese lado, ¿no? No, además tienen que pensar ustedes que somos seres humanos, que nos dedicamos por vocación a esta profesión, hermosa profesión, que todo el mundo, después de varios años, se da cuenta que por más avatares que haya tenido, no hay ningún problema, vamos a seguir siendo médicos en las sucesivas vidas que vengan, que tenemos los mismos miedos que tienen ustedes, que tenemos las mismas preocupaciones económicas y de familiares que tienen todos, y que para colmo, bueno, tenemos que tener la frente alta y siempre seguir en la batalla de esta patología y en lugares tal vez no adecuados, con insuficientes medios de protección, como pasó al principio de la pandemia, pero igualmente el médico sigue al frente. Y la verdad que eso es loable y hay que destacarlo y reconocerlo, sobre todo desde todo punto de vista. La verdad, un abrazo a todos los que se están sacrificando a diario por los argentinos. Te mandamos un beso, te queremos mucho, Mauricio. Un fuerte abrazo y muchas gracias por esto, a cuidarse. Un abrazo y un saludo a toda tu audiencia. Gracias, mi viejo. Mauricio, el doctor Mauricio Esquinacio, un amigo de la casa, presidente de Confemeco, presidente del Colegio de Médicos.